Muy buenas tardes, estimados estudiantes de grado noveno. Espero que se encuentren muy bien. Este video tutorial es para que podamos tener los elementos para resolver el taller de profundización que tenemos esta semana. Recordad de que ese es el taller de profundización donde vamos a trabajar específicamente la nomenclatura de los óxidos y las sales. Y aquí encontramos una serie de ejercicios que luego de haber visto las clases en los encuentros sincrónicos, en las videoconferencias, hicimos explicación de algunos elementos importantes, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tratar de completar con este video toda esta práctica para que ustedes luego vayan al Google Formulario y allí puedan resolver el taller de profundización. Recuerde que no me va a mandar archivos, solamente con el link del enlace del taller, allí va a encontrar usted todas las actividades, ¿de acuerdo? Entonces a partir de allí, muchachos, vamos a hacer referencia en esta clase de química con la continuación del tema de la nomenclatura inorgánica. En este caso vamos a trabajar lo que son los óxidos y las sales. En esta primera parte del video vamos a mirar todo lo que son los óxidos, ¿de acuerdo? ¿Qué son los óxidos? Los óxidos son compuestos, en este caso binarios, donde el grupo funcional es el oxígeno, ¿de acuerdo? Y hay dos tipos de óxidos, que son los óxidos ácidos y los óxidos básicos. En la semana pasada analizábamos la función de esos óxidos en la conformación ya sea para ácidos, oxácidos o para hidróxidos. Recordemos de que entonces los óxidos ácidos es el enlace entre el oxígeno, recuerda que el oxígeno en este caso en los óxidos es el grupo funcional, ¿de acuerdo? En el caso de los óxidos ácidos, el oxígeno se enlaza con un elemento no metálico, como por ejemplo si ponemos el dióxido de carbono, mire que aquí el oxígeno está unido con un elemento no metálico, como es en este caso el carbono, o como sucede acá con este otro óxido que también es ácido, donde está la unión del oxígeno con el átomo de nitrógeno, ¿de acuerdo? Recuerde tener presente las cantidades de dichos elementos, ¿de acuerdo? Y los óxidos básicos, obviamente es lo mismo, es seguir el enlace entre el oxígeno y un elemento, en este caso metálico, mírenlo, aquí está, como tenemos acá, este óxido. Aquí el manganeso es el elemento metálico que se une con el oxígeno, miren el hierro, como vimos en el de la clase, ese es un óxido básico. Mire, el hierro está unido con el grupo funcional del oxígeno y el hierro es un elemento metálico, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros reconocemos esto, muchachos, podemos hacer los ejercicios sin ningún problema. Recuerden, jóvenes, establecer, conocer lo que es la tabla periódica, ¿de acuerdo? Porque a partir de allí ella nos permite identificar estos tipos de óxidos si sabemos cuáles son los elementos metálicos y los no metálicos, como lo vimos en la clase pasada, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de allí, muchachos, miren, para empezar a trabajar la nomenclatura en los óxidos, debemos tener en cuenta que los óxidos se nombran en los tres tipos, en la tradicional, el stock y la sistemática. Entonces vamos a revisar cómo se nombran este tipo de compuestos de acuerdo a estas reglas en nomenclatura tradicional, ¿de acuerdo? En tradicional, stock y sistemática. Recuerde que todo esto es nomenclatura inorgánica. Entonces, para seguir esas reglas en tradicional stock especialmente, debemos tener muy en cuenta los estados de oxidación. Si usted no tiene en cuenta los estados de oxidación, va a tener dificultades para saber nombrar ese tipo de compuestos. Entonces, a partir de allí, vamos a analizar estos dos ejercicios que acá me muestran este compuesto que lo vimos en la clase, ¿de acuerdo? Y este de acá como en forma de una reacción. O sea que yo al sumar este cromo con este numerito que está acá, que es el estado de oxidación, más el oxígeno con su estado de oxidación, eso que va a producir. Entonces eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿de acuerdo? En el ejercicio que vamos a hacer para que usted pueda resolver sin ningún problema el taller de profundización. Entonces, muchachos, fundamental, ¿de acuerdo? En la nomenclatura tradicional, que de acuerdo a la cantidad de estados de oxidación, lo vimos en la clase anterior cuando hablábamos de los oxáceos y los hidróxidos, nosotros quedamos de que los elementos químicos tienen unos estados de oxidación que son los que van a ser fundamentales para poder nosotros nombrar. Esa es la regla fundamental que establece la UPAC. Y recuerden, muchachos, que lo vimos, miren, en la clase pasada, aquí está la tabla de los estados de oxidación, aquí está, mire, y aquí podemos encontrar
sabiendo las reglas, por eso le invito a que lea las reglas que están en la diapositiva cuando hablamos de la clase anterior referente a los hidróxidos y los oxácidos. Allí están para que los revisen, las reglas de los estados de oxidación. Mire que acá en la tabla encontramos todos los valores de oxidación de los elementos químicos. Hay unos que tienen uno solo, como los del grupo 1A, 2A, ¿de acuerdo? Pero mire que hay otros elementos que tienen muchos estados de oxidación. Entonces, si hablamos de la nomenclatura, tenemos que darnos cuenta, ¿cierto?, con qué estado de oxidación es el que está trabajando dicho elemento para poder nombrarlo. ¿Listo? Entonces, vamos acá al ejercicio, ¿de acuerdo? Vamos a ir aquí al ejercicio de revisar, ¿de acuerdo?, en las tres nomenclaturas estos dos ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces, es muy fácil. Entonces, miren, acá tengo los ejercicios, ¿de acuerdo? Y vamos a nombrarlo. Primera regla, muchachos, tenemos que saber los estados de oxidación. Entonces recuerde que la suma de los estados de oxidación nos tiene que dar igual a 0. Y que a partir de allí reconocemos ciertos valores, ¿no? Como el del oxígeno, que en el estado de oxidación es -2, ¿de acuerdo? En el caso de los óxidos, el oxígeno siempre va a trabajar con el estado de oxidación -2. Por eso tenemos esta simbología de acá. Ahorita miramos cómo completamos este tipo de ejercicios que está, por ejemplo, presente en el taller de profundización. Entonces, para hacer ese ejercicio debemos tener en cuenta lo siguiente. Yo lo que voy a hacer aquí en mi cuaderno es mirar cómo nombramos en esos dos ejercicios las tres nomenclaturas, ¿de acuerdo? La tradicional, la stock y la sistemática. ¿Listo? Entonces, a partir de allí, muchachos, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Primero, tenemos que revisar los estados de oxidación, ¿de acuerdo? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, lo que voy a hacer es, ojo, voy a escribir, mire, la fórmula química. Es el que vimos en clase, pero lo voy a volver a repetir para que quede claro. Aquí tenemos este óxido. Y a partir de allí, muchachos, vamos a revisar cómo calculamos, ¿de acuerdo?, los estados de oxidación para este óxido, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de allí, importante reconocer de que el estado de oxidación del oxígeno siempre va a ser igual a -2, ¿de acuerdo? Siempre, ¿vale? Entonces, ya conozco un valor, que es el del oxígeno. Entonces, si yo aplico acá, mire, como hacíamos en clase, entonces voy a hacerlo con otro color para que se pueda identificar, mire. Miren aquí, voy a poner ese rojito. Miren acá. Entonces, miren, ¿qué pasó? Ya conozco un valor, que es ¿quién? El del oxígeno. Entonces yo digo -2, ¿cierto? Lo escribo aquí abajito. Entonces, el -2 ¿para quién? Para el oxígeno. Pero tenemos en cuenta que este oxígeno, en la fórmula, tiene 3, ¿de acuerdo? Entonces decíamos de que por cada oxígeno, ¿de acuerdo?, el estado de oxidación es ¿cuánto? -2. Pero como hay 3, ¿cómo se calcula esa cantidad de estados de oxidación, o cuál es el número de oxidación de ese O3? Recuerde que ese subíndice determina la cantidad de elemento o de átomos, y que ese subíndice afecta a este oxígeno. Entonces yo multiplico aquí el -2 con el por 3, ¿de acuerdo? Entonces multiplico -2 por 3. ¿Y cuánto es -2 por 3? -6, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, recordemos que las sumas y restas de los estados de oxidación siempre tiene que dar igual a 0, ¿de acuerdo? Tiene que dar igual a 0. Entonces, a partir de allí, vamos a revisar que tenemos que encontrar tanto el estado de oxidación del oxígeno como el del hierro, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de allí, vamos a revisar lo siguiente. Para que esto me dé 0, ¿de acuerdo?, tengo que buscar un número sumado con el -6 y me dé 0. ¿Quién va a ser ese número? Pues obviamente el +6, ¿de acuerdo? El +6, ¿de acuerdo? Pero el estado de oxidación del hierro es +6. Si usted mira acá, mire, el estado de oxidación del hierro no es +6, es +2 o +3. Entonces, ¿cómo calculamos eso? Para tener eso en cuenta, muchachos, mire, usted debe revisar lo siguiente. Deben tener en cuenta lo siguiente, que acá tengo un subíndice 2, ¿no? Aquí está. Un subíndice 2 que me indica que tengo 2 hierros, ¿de acuerdo? O sea que para que me dé 6,
más 6 en el hierro, debo saber cuánto vale cada hierro, ¿de acuerdo? Porque acá la fórmula me dice que son 2 hierros los que están acá presentes. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted en este caso? Va a dividir 6 entre 2. Y al dividirlo, ¿de acuerdo? ¿Cuánto le va a dar? Más 3, ¿de acuerdo? O sea que el estado de oxidación del hierro es más 3, ¿de acuerdo? ¿Listo? Entonces, a partir de allí, muchachos, podemos hacer el ejercicio de poder nombrar sin ningún problema, estos óxidos. Recuerden, muchachos, ustedes deben tener muy claro, ¿de acuerdo? Muy claro las reglas de los estados de oxidación. Yo sí los invito a que hagamos ese repaso, ¿listo? Entonces, fundamental, ¿vale? Muy bien. Ahora vamos a analizar lo siguiente. Vamos a analizar que en este caso del hierro, como vimos ahorita, en la fórmula hay 2 hierros, ¿cierto? Y el estado de oxidación es más 6. O sea que cada hierro, ¿cuánto vale su estado de oxidación? Más 3, ¿de acuerdo? Como lo vemos acá, mire, más 3, ¿listo? Y mire que acá tenemos lo siguiente. Al mirar la tabla de los estados de oxidación, pues les digo que revisen la diapositiva. Miremos de que aquí hay 2 estados de oxidación. Hay más 2 y más 3. Yo tengo que escoger el estado de oxidación con el que el hierro está trabajando aquí. ¿De acuerdo? En este caso es ¿cuánto? Más 3. Claro, aquí está. Con este voy a poder hacer la nomenclatura. ¿De acuerdo? Entonces es muy sencillo, muchachos. Entonces, a partir de allí, también quiero mostrar lo siguiente antes de empezar a nombrar. Que mire que también los subíndices me van a ayudar a que a determinar los estados de oxidación. Me explico. Voy a escribirlo acá abajito. Entonces, yo digo que yo tengo esta fórmula, ¿cierto? ¿Cómo me doy cuenta desde la fórmula de los estados de oxidación? Entonces, aquí hacemos una forma, que es lo que acabé de explicar ahorita. Recuerde repetir el video las veces que sea necesario. Pero también la puedo hacer de esta forma, ¿de acuerdo? Y aprovechando que son binarios, ¿sí? Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Yo cruzo los subíndices, ¿cierto? Este número 2, que pertenece al hierro, va a estar aquí, ¿sí? Mire cómo hago la línea, menos 2, lo que yo le mostré en la clase, ¿sí? Queda con signo negativo porque del lado derecho, en este caso, el oxígeno siempre tendrá carga negativa, es el anión. Y acá este 3, ¿cierto? Que es el que está afectando al oxígeno, se va para acá, mire, lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces yo digo aquí, más 3, ¿vale? Entonces fíjese que da lo mismo, mire. 3 por menos 2, mire, menos 6. Y 2 por más 3 es ¿cuánto? Más 6, ¿de acuerdo? ¿Y cuánto es más 6 menos 6? 0, 0. Entonces aquí ya tiene dos formas. Cruzar los subíndices, pero cuando yo les digo de que se pueden armar las moléculas con los estados de oxidación, mire, se puede hacer, ¿de acuerdo? O con los subíndices, ¿de acuerdo? Mire, yo puedo determinar con los subíndices los estados de oxidación, pero con los mismos estados de oxidación yo puedo armar moléculas, que es lo que vamos a hacer en este ejercicio de acá, ¿de acuerdo? ¿Listo? Muy bien, entonces, ¿cómo hacemos la nomenclatura? Entonces, a partir de allí, si yo quiero trabajar la tradicional, ¿cierto? Voy a ponerlo aquí, tradicional. ¿Cómo se llama eso en tradicional? Muy sencillo, muchachos. Lo que usted va a hacer es lo siguiente. Va a anteponer la palabra óxido, ¿cierto? Óxido, ¿sí? Y va a tomar parte de la raíz del hierro, porque aquí el hierro va a ser fundamental. Cuando yo hago el óxido, estoy haciendo referencia ¿a quién? Al oxígeno. Pero tenemos que hacer referencia al hierro, ¿de acuerdo? Entonces yo tomo parte de la raíz del nombre del hierro, que en este caso es Fer, así se dice, Fer, ¿de acuerdo? Y de acuerdo al estado de oxidación con el que está trabajando el hierro, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces aplico los prefijos o sufijos. Y para eso, muchachos, miren, debemos tener en cuenta esta regla, miren. Que de acuerdo a la cantidad de estado de oxidación, como vimos en la clase pasada, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces yo utilizo estos prefijos o sufijos. ¿Quiénes son los prefijos? El hipo, ¿de acuerdo? Y el per, como en el caso de acá, ¿vale? Y los sufijos, ¿quiénes son? Cuando digo prefijos, cuando se anteponen, ¿no? ¿De acuerdo? Y los sufijos es la terminación, que los sufijos van a ser oso o ico, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo a la cantidad de estados de oxidación del elemento en cuestión, entonces yo debo utilizar esta regla para
saber nombrar en nomenclatura tradicional, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Muy fácil, muchachos, sencillo, sencillo. Como el hierro, vimos acá, tiene dos estados de oxidación, que es más 2 y más 3. Mírenlo, aquí lo estoy mostrando, miren. Más 2 y más 3, ¿cierto? Entonces quiere decir que tiene dos estados de oxidación. Y si tiene dos estados de oxidación, como acá, miren, ¿sí? Entonces yo voy a escribirlo aquí al ladito para que nos quede fácil. Entonces, como el hierro tiene más 2 y más 3, el primero, ¿cierto? Va a ser oso y el último va a ser ico. ¿Con cuál de esos dos está trabajando el hierro? Pues con el más 3, con el que calculamos ahorita. Entonces yo aplico esta de acá, ¿de acuerdo? Entonces yo digo que va a tener terminación ico, ¿de acuerdo? Entonces en ese caso, muchachos, si volvemos acá al ejercicio, entonces sería óxido férrico. Así se llama. Así se llama este óxido en tradicional. Fácil, sencillo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo es en stock? Vamos a analizar nomenclatura stock. Entonces, usted lo que va a hacer es algo muy sencillo. En un momentico aquí, muy sencillo. Usted va a poner la palabra en stock, la palabra óxido. Pongámosla aquí con azul. Óxido. ¿De acuerdo? Siempre va a ser fundamental. Entonces yo digo óxido y voy a escribir óxido de hierro. O sea, el elemento que está ahí pegado con el oxígeno. Cuando hablo del óxido es que estoy haciendo referencia al grupo funcional, ¿no? Entonces yo digo óxido de hierro y entre paréntesis voy a poner el estado de oxidación del hierro, que es ¿cuánto? Más 3, ¿de acuerdo? Mire, más 3, lo mismo aquí también, más 3, escrito en número romano. Entonces yo digo óxido de hierro, yo lo escribo en número romano, el número 3. Y ahí yo hago referencia a quién, al estado de oxidación con el que está participando el hierro en la fórmula química, ¿de acuerdo? Mire cómo es de fácil, sencillo, ¿de acuerdo? Y si yo quiero hablar de sistemática, muchachos, mire, la sistemática, lo voy a escribir aquí, sistemática, es de lo más fácil también. Es contar la cantidad de elementos presentes anteponiendo la palabra óxido de acuerdo a la cantidad de átomos de oxígeno y luego sigue el nombre del elemento, en este caso el hierro, también teniendo en cuenta la cantidad de átomos que tenga. Ejemplo, si yo tengo esta fórmula, que es la que estoy escribiendo acá, la que está aquí escrita en negro, mire aquí, ¿cuántos átomos de oxígeno hay aquí? 3. ¿Cuántos átomos hay de hierro acá? 2. Entonces, ¿cómo hago en sistemática? Entonces yo digo la palabra tri, hago referencia a los 3 que oxígeno. Siempre empiezo por el óxido, ¿no? Entonces en este caso le agrego en el prefijo óxido, le agrego el tri de los 3 oxígenos presentes. Entonces yo digo trióxido. Entonces yo digo trióxido. Entonces yo digo acá, mire, escribo aquí en negro, escribo trióxido, ¿de acuerdo? Entonces, tri de 3 elementos, óxido del oxígeno, ¿de acuerdo? Y pongo el D y voy a mirar cuántos átomos de hierro hay aquí. Como hay 2, debo poner de hierro, pero como hay 2 hierro, yo pongo trióxido de Di, ¿de acuerdo? Di de 2, por los 2 átomos que están presentes en esta fórmula química, miren, aquí está. Entonces yo vuelvo y repito, trióxido de hierro. Y listo. Ahí terminé con el ejercicio. Así usted nombra los óxidos en tradicional, stock y sistemática. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces, teniendo claro esto, recuerdo repetir las veces que sea necesario este video para que lo pueda entender. Vamos a trabajar, en este caso, este ejercicio, ¿vale? Que me está mostrando una semireacción en la cual se determinan los estados de oxidación. ¿De quién? En este caso, del cromo, que sería, en este caso está trabajando con más 3 o más 3, y en el caso del oxígeno, que ya sabemos de que su estado de oxidación es menos 2, ¿de acuerdo? Bueno, aquí está un poquito, lo podemos escribir así también, o el signo adelante. Entonces, menos 2, ¿de acuerdo? Entonces, voy a volver a escribirlo. Entonces yo digo, ¿a qué es igual esta ecuación? ¿De acuerdo? Si yo tengo cromo 3 más oxígeno con estado de oxidación menos 2, ¿de acuerdo? ¿Sí? Menos 2.
¿Usted cómo hace para completar esta reacción? Muy sencillo. Va a poner el cromo, ¿cierto? Y va a poner el oxígeno, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y va a cruzar los estados de oxidación. Este más 3 se va para donde está el oxígeno y este menos 2 se va para donde está el cromo. Entonces, ¿cómo queda? Sencillo, mire. 1, 2 y aquí 3. Mire. Crucé los estados de oxidación, mire. El 3 que está aquí en el cromo se fue para dónde? Para el oxígeno. Míralo, aquí está. ¿Vale? Y el 2 que está aquí, el menos 2, ¿cierto? Aquí no vamos a tener en cuenta los signos. Del oxígeno se fue para donde está aquí el cromo. Mire, así es como yo lo hago. Aquí cruzo, mire, voy a poner la línea aquí. Mire, crucé los estados de oxidación. Y ahí tengo la fórmula. ¿De acuerdo? ¿Listo? ¿Ok? Entonces, a partir de allí, usted así realiza este tipo de ejercicios. Y muy sencillo, como ya conocemos el estado de oxidación del cromo y del oxígeno, ya puede empezar a nombrar, ¿de acuerdo? Entonces recuerden, el cromo, ¿cierto? Entonces esta es la fórmula, volvamos a escribir, ¿sí? ¿Sí o no? Volvamos a escribir, mire. Entonces, el estado de oxidación del cromo, ¿cuánto es? Más 3, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Y el del oxígeno, menos 2, ¿sí o no? ¿Vale? Que si usted multiplica 3 por menos 2, ¿cuánto le da? Menos 6. Más 2 más 3, ¿cuánto es? Más 6. ¿Cuánto es más 6 menos 6? 0. ¿De acuerdo? Entonces, fíjese que ahí nos quedó muy bien. Así nos damos cuenta de que la fórmula ha quedado muy bien escrita. ¿Listo? Y ya lo que resta es saber nombrarlo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos con tradicional. Entonces, ¿cómo se llama esta molécula en tradicional? En stock y en sistemática. Entonces, ¿cómo se llama? Entonces, cuando es tradicional, antepongo la palabra óxido, ¿de acuerdo? Así lo aquí con negro, óxido, ¿vale? ¿Sí? Entonces, al poner el óxido, ¿de acuerdo? Va a seguir la raíz del nombre del cromo, en este caso, va a ser así, crom, esa es la raíz del nombre del cromo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y va a poner, de acuerdo con el estado de oxidación, si es oso o ico, ¿de acuerdo? ¿Sí? Todo eso depende de la cantidad de estados de oxidación que tenga el cromo. Entonces, a partir de allí, mire, el cromo tiene bastantes estados de oxidación, ¿sí? Y a partir de allí, vamos a analizar cómo es que se llamaría, de acuerdo, mire, tiene 3 estados de oxidación, ¿vale? Tiene 2, sí, tiene 3 estados de oxidación, ¿de acuerdo? El más 2, el más 3 y el más 6, ¿de acuerdo? Entonces, si está trabajando con 3, ¿cierto? Entonces miremos acá, ¿sí? Cuando son 3 estados de oxidación, mire, el primer número, ¿cierto? O sea, en ese caso el más 2, ¿sí? Tendría que tener esta configuración con un prefijo hipo y terminación oso, con la parte de la raíz, obviamente, ¿no? Hipo, parte de la raíz, ¿de acuerdo? Y la terminación oso. Si es el segundo número de estado de oxidación, va a tener oso, ¿de acuerdo? Y si tiene un tercer estado de oxidación, como en este caso es el más 6, ¿cierto? Su terminación será ico. Como estamos trabajando, mire, vamos a escribirlo aquí, el cromo, ¿sí o no? Entonces, el cromo tiene más 2, ¿cierto? Más 3 y más 6, ¿de acuerdo? Entonces, el primero, ¿quién sería? El primero sería hipo, oso, ¿de acuerdo? El segundo sería oso y el último, ico. Como estamos hablando con el más 3, ¿cierto? Ese tendría que tener esa terminación, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas sería óxido, ¿qué? Cromoso. Y ahí terminé, ¿de acuerdo? Ahí terminé con la nomenclatura. En tradicional de ese óxido. ¿Cómo es en stock? Entonces, usted en stock, ¿cierto? Vuelve y juega. Antepone la palabra óxido, ¿cierto? Óxido de cromo, se llama el CR cromo, y con el estado de oxidación que está trabajando. ¿Cuál es? El más 3, ¿cierto? Entonces le pone, escribe el 3, el número romano, 1, 2 y 3. Y así, muchachos, he terminado con el stock, ¿de acuerdo? ¿Qué sigue? Sistemática.
Ya vamos con la sistemática, ¿cierto? ¿Cómo se nombra esta molécula en sistemática? Entonces lo mismo, partimos de la fórmula, mire, original, teniendo en cuenta la cantidad de átomos presentes. Entonces acá el oxígeno tiene 3 átomos y el cromo tiene ¿cuántos átomos? 2, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces empiezo con la prefijo óxido de acuerdo a la cantidad de átomos de oxígeno que tenga. Como tiene 3, ¿cierto? Como acá, entonces yo digo tri de 3 y pongo la palabra óxido, le pongo trióxido, ¿de acuerdo? De ¿cuántos átomos de cromo hay en la molécula? 2. Entonces yo digo trióxido de dicromo. De dicromo. Hablo, aquí está. Trióxido de dicromo. Miren, tri de 3 oxígenos. Hablo, aquí está. ¿Sí? Tri, esos trióxidos los digo trióxido de. ¿Y cuántos oxígenos de. Oye, cuántos átomos de cromo tengo acá presentes? 2, ¿de acuerdo? Entonces yo digo trióxido de di de 2 átomos del cromo y pongo la palabra cromo, ¿de acuerdo? Muchachos, así es como nosotros resolvemos esos ejercicios referente a los óxidos, ¿de acuerdo? Bueno, muchachos, esta es la primera parte del video. Recuerden repetir las veces que sea necesario. Nos vemos en la segunda parte para trabajar toda la nomenclatura de las sales, ¿de acuerdo? Bueno, muchachos, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.